Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenos días nuevamente para todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a estar revisando el tema del movimiento rectilíneo, perdón, del movimiento de tiro parabólico. Si es posible, haremos un ejercicio al respecto. Empezamos a verlo la última sesión, pero vamos a retomarlo de nuevo para recordarlo, muchachos. Antes de pasar a eso, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera compartir con el grupo, muchachos? ¿No hay nada? Bien, voy a compartir entonces mi presentación y vamos a entrar de lleno con el tema. Habíamos estado platicando en la sesión pasada que este siguiente movimiento, que es el que prácticamente el último que vamos a ver, espero que nos dé tiempo ver cuando menos las bases del circular uniforme, pero este movimiento es el que realizan los proyectiles, es decir, cualquier cosa que nosotros lanzamos con un ángulo diferente a lanzarlo verticalmente o dejarlo caer verticalmente. Todo cualquier cuerpo que lancemos de esa manera, que proyectemos, va a tener una trayectoria como estas, una trayectoria característica como estas que están marcadas aquí en los dibujos. En el lado izquierdo, por ejemplo, este cañón, cuando dispara su bala, pues hace esa trayectoria que está representada por la línea punteada. En la parte central de este cañón también, cuando dispara su bala, la trayectoria de esa bala es la que sigue esta línea más oscura. Y el basquetbolista que está aquí lanzando su balón hacia la red, pero hacia el aro de la canasta, también realiza una trayectoria de esta forma, y en todos los casos tienen una forma conocida, muchachos, una forma que nosotros podemos plenamente identificar, ya que es una curva que hemos visto, conocido y estudiado en algún momento en alguna materia de matemáticas, sobre todo ¿dónde es esto? En geometría analítica, algo así. Muchachos, ¿cómo se llama esta curva que vemos ahí? ¿Alguien me puede ayudar a recordar? ¿Cómo se llaman estas curvas? Puede ser uno, no necesitan ser todos, con uno será suficiente. Parábola. Parábolas, sí, precisamente son parábolas. Y en este caso, en todos los casos, pues tienen la misma orientación, aunque nosotros estudiamos en la materia parábolas en todas las diferentes posiciones, hacia todos los diferentes lados abiertas. En este caso, todos los movimientos van a ser con esta misma posición, ¿no? Y efectivamente de estas formas, de las trayectorias en forma de parábolas, son bien el nombre del movimiento que se llama tiro parabólico. Entonces, cualquier objeto que nosotros lancemos con un ángulo diferente al ángulo vertical, a un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal, entonces cualquier objeto va a seguir esta misma trayectoria, va a formar una parábola y va a efectuar un movimiento parabólico. Siempre que lo lancemos con una velocidad inicial, y entonces va a formar esta trayectoria y se va a comportar de cierta manera característica que ahorita vamos a tratar de entender. Entonces, muchachos, este tiro parabólico, aquí está la definición. Se caracteriza porque tiene una velocidad inicial, desde luego. Necesita tener una velocidad inicial porque si no, pues no tendría movimiento, se quedaría en el punto donde se supone que debe ser lanzado. Y esa velocidad inicial la simbolizamos con esta B subíndice 0. Todo cuerpo que se lanza o que se mueve en este movimiento lo llamamos proyectil. Este cuerpo siempre lo vamos a llamar un proyectil
cuando lo proyectamos, cuando lo lanzamos, pues va a efectuar este movimiento de tiro parabólico. La característica de este movimiento es que este proyectil y este cuerpo, más bien la velocidad inicial que se le imprime a este cuerpo, proyectil o partícula, forma un ángulo θ con la horizontal, es decir, pues es diferente, ese ángulo es diferente a 0, y desde luego diferente al ángulo con el que realizaremos el tiro vertical, que sería un ángulo de 90 grados con respecto al horizontal. Entonces, si hay un ángulo cualquiera entre 0 y 90 grados, entonces estaremos realizando un movimiento de tiro vertical. El cuerpo se estará desplazando en una trayectoria que es una parábola y describirá un movimiento de tiro parabólico. Y bueno, la característica pues de este movimiento es que es una combinación precisamente de dos movimientos. En la dirección horizontal, este movimiento de tiro parabólico se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, un movimiento que tiene velocidad constante. Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme, si se acuerdan. Esta era la característica del movimiento rectilíneo uniforme, que tiene velocidad constante. Y eso es lo que este cuerpo realiza en la dirección horizontal, es decir, sobre el eje X. Y en el caso de la dirección vertical, es decir, sobre el eje Y, lo que realiza este cuerpo es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, como lo son la caída libre o el tiro vertical. Entonces, así se mueve en dirección vertical. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va cambiando su velocidad uniformemente. Primero, en primera instancia va disminuyendo uniformemente y después va aumentando uniformemente en función de la influencia de la gravedad, porque en la dirección vertical se comporta como si fuera un movimiento de tiro vertical. Entonces aquí abajo tenemos un esquemita con todos estos, con estas cosas, todas estas cosas. Vamos a verlo del lado derecho, está un poco más amplio, y vamos a ver, tratar de entender esa característica. Aquí, muchachos, tenemos en la parte, tenemos desde luego primero un sistema de referencia, este eje X y Y, está marcado en azul, apenas perceptible, y ahí está marcada una velocidad inicial. Esta velocidad inicial, que es la que se le imprime al cuerpo, y que tiene un cierto ángulo, denominado genéricamente como θ, ese ángulo que forma con respecto al horizontal. Esta es la característica de este movimiento. Tiene una velocidad inicial que forma un ángulo con respecto a los ejes X y Y, con respecto al eje X. Entonces tiene una cierta inclinación que está formada por ese ángulo. Y entonces, como tiene un ángulo, pues esta velocidad en realidad tiene dos componentes. Como cualquier vector que forma un ángulo con respecto al eje X, pues tendrá dos componentes, una componente en el eje Y y una componente en el eje X, simbolizada con estas letras. La velocidad inicial en el eje Y la velocidad inicial en el eje X son las componentes de la velocidad inicial, que tiene un ángulo con respecto a el eje X. Y entonces la característica de este movimiento, muchachos, esta componente va a ser una constante, es decir, en el sentido horizontal, este cuerpo se va a mover como si se estuviera moviendo a una velocidad constante. Lo veríamos, si lo viéramos desde el piso, digamos, veríamos que se mueve con una velocidad constante. Pero en la dirección horizontal, en la dirección vertical, tiene una velocidad variable. ¿Por qué? Cuando nosotros lo lanzamos, pues tiene una cierta velocidad, que es la que está representada con este tamaño del vector. Conforme va subiendo, esta velocidad se va haciendo más pequeña y más pequeña, hasta que en esta parte superior se hace 0. Si recuerdan, eso es parecido a lo que veíamos en el movimiento de tiro vertical. Cuando lanzamos algo verticalmente hacia arriba,
tiene una velocidad inicial, pero poco a poco va haciéndose más pequeña, hasta que se detiene en la parte más alta, y entonces eso corresponde a este punto. Cuando el cuerpo alcanza el punto más alto en esta trayectoria parabólica, en ese punto tiene una velocidad vertical, 0. Se detiene, digamos, por un instante en este punto y luego empieza a caer. Bueno, pero antes de eso, muchachos, esta componente en el eje X se mantiene del mismo tamaño en todos los puntos. Por esta razón se dice que en el sentido vertical su velocidad es constante. Esta es velocidad constante. Y entonces, una vez que se detiene en este punto más alto, el objeto empieza a caer, entonces su velocidad empieza a crecer, pero ahora de manera negativa. Y al igual que en el movimiento de tiro vertical, cuando termina el movimiento, es decir, cuando el cuerpo regresa al mismo nivel, pues va a tener una velocidad vertical exactamente igual a la que tiene, a la componente que tenía originalmente, pero ahora va a ser en sentido contrario, es decir, va a ir y estar dirigida hacia abajo. Y la componente en X en todo momento va a ser constante, va a ser la misma, porque este cuerpo se va a mover con respecto al eje X a una velocidad constante. Entonces esa es la característica, muchachos, básicamente de este movimiento de tiro parabólico. Es una combinación de un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, como si fuera un tiro vertical en la dirección vertical. Y podemos distinguir aquí varias características. Bueno, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Ahí está un poquito menos lleno de símbolos y de números. Y vamos a ver las características también de este movimiento rectilíneo, perdón, de este movimiento de tiro parabólico. Muchachos, antes de pasar a la siguiente, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Bien, gracias. Perdón. Entonces, en la siguiente, déjenme ver por aquí en el chat, nos dicen que... No, ok, gracias. En la siguiente lámina, muchachos, tenemos las ecuaciones. Bueno, aquí tendríamos que ver una situación. La lámina me habla de cómo son las componentes rectangulares de esta velocidad inicial. Muchachos, si ustedes, si con estas componentes formáramos un triangulito, veríamos que la componente en X, por ejemplo, sería un cateto de este triangulito, la componente en Y sería otro cateto de este triangulito, y la velocidad inicial que tiene un cierto ángulo con el eje X, pues sería la hipotenusa de este triángulo. Y entonces, en base a las definiciones de las funciones trigonométricas de seno y coseno, tenemos estas expresiones, y de aquí nosotros podemos determinar pues las componentes de esta velocidad inicial. Es decir, la componente vertical, esta velocidad inicial en Y, pues la podemos obtener si multiplicamos la velocidad inicial con que es lanzado el cuerpo por el seno del ángulo. Y eso proviene precisamente de la definición de la función trigonométrica del seno. Y la componente en X de este movimiento, de esta velocidad con que es lanzado el cuerpo, pues la podemos obtener si multiplicamos la magnitud de esta velocidad inicial por el coseno del ángulo. Prácticamente es esto lo que hemos estado manejando desde el inicio del curso. Simplemente son las componentes horizontal y vertical de esta velocidad inicial. Se calcula como cualquier componente en X y Y de un vector, en este caso el vector velocidad inicial. Eso es algo que ya hemos visto y trabajado. Y bueno, si hiciéramos la combinación de los dos movimientos rectilíneo uniforme en el sentido horizontal y uniformemente variando en el sentido vertical, pues llegaríamos a estas ecuaciones. No vamos a hacer el desarrollo matemático, simplemente pues vamos a revisarlas, qué significa cada término, y vamos a ver cómo las podemos aplicar en la solución de
este movimiento de tiro vertical. Aquí tenemos un primer parámetro que se llama el tiempo. Me dice que es el tiempo que se tarda en subir, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Para empezar, bueno, vamos al esquema que está a la derecha. Esta línea punteada roja es la trayectoria que sigue un cuerpo lanzado con un cierto ángulo, a una velocidad inicial con un cierto ángulo con respecto a la horizontal, que es esta línea azul de base. Entonces, esta H es la altura máxima que alcanza este proyectil, este cuerpo que es proyectado. Y así la vamos a simbolizar con H mayúscula. Y entonces, pues de aquí, desde que es lanzado hasta que alcanza su máxima altura, pues ocurre que transcurre un cierto tiempo. Muchachos, ese tiempo ya lo identificamos plenamente cuando vimos el movimiento de tiro vertical. ¿Cómo se llama este tiempo en el que se alcanza la altura máxima? ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Tiempo de subida? Tiempo de subida. Y aquí en el tiro parabólico simplemente vamos a decir, lo vamos a simbolizar con la letra T. T es el tiempo de subida, es el tiempo que se alcanza en el que se alcanza la altura máxima. Y ese lo vamos a calcular con esta ecuación que tenemos aquí del lado izquierdo, con la primera ecuación que tenemos, porque ese tiempo va a ser función, desde luego, de la velocidad inicial con que se ha lanzado, esta V0, pero también del ángulo, del seno del ángulo con el que es lanzado. Si hacemos esta operación, multiplicamos la velocidad inicial por el seno del ángulo con que es lanzado y dividimos entre la gravedad, entonces podemos obtener el tiempo de subida. Este es el tiempo el que alcanza la altura máxima. Tiempo de subida que simbolizamos simplemente con la letra T. Y si nos damos cuenta, muchachos, el término de arriba, V0 por el seno de teta, no es otra cosa más que esto, la componente en Y de la velocidad inicial de este movimiento de tiro parabólico. Entonces, si dividimos la componente en Y de ese movimiento entre la gravedad, pues simplemente si dividimos la velocidad en la vertical entre la gravedad, obtenemos el tiempo que tarda en subir. Es exactamente igual que si fuera un tiro vertical. Bueno, y después la altura máxima que alcanza, ya la vimos aquí, la simbolizamos con esta letra H mayúscula. ¿Cómo la vamos a calcular? ¿Cómo la vamos a determinar? Bueno, aquí está resaltada esta altura máxima y resulta que la podemos determinar si hacemos el cuadrado de la velocidad inicial. Si multiplicamos la velocidad inicial, le vamos al cuadrado y además multiplicamos por el seno cuadrado de teta. Esto es importante, muchachos. Hay que interpretar adecuadamente esto. Cuando yo digo el seno cuadrado de este ángulo, lo que tengo que hacer es sacar el seno de este ángulo y elevarlo al cuadrado. Es decir, primero saco el valor del seno y después multiplico por ese mismo valor y eso es el seno cuadrado. Si hacemos eso, multiplicamos la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo y dividimos entre el doble de la gravedad, entonces podremos encontrar la altura máxima que alcanza este cuerpo. Eso es lo que significa esta ecuación, que me permite calcular la altura máxima que alcanza este cuerpo lanzado con un movimiento de tiro parabólico. Y después, muchachos, bueno, después de que este cuerpo alcanza la altura máxima, pues transcurre otra vez otro tiempo, que es igual al tiempo de subida, que en el tiro vertical llamamos el tiempo de bajada. Y en su conjunto estos dos tiempos, pues me forman lo que se llama el tiempo de vuelo, que vamos a simbolizar así, como TV. Y aquí tenemos la forma de calcularlo. Si vemos si analizamos un poquito esto y comparamos con el tiempo de subida que ya vimos aquí arriba en la primera ecuación, pues es exactamente lo mismo, solamente que multiplicado por 2. Esto nos recuerda, por ejemplo, al tiro vertical, que decíamos que el tiempo de vuelo era el doble del tiempo de subida o del tiempo de bajada, y el tiempo de subida y el de bajada eran iguales. Entonces, pues aquí se cumple nuevamente eso,
Es decir, esto se comporta exactamente como si fuera un tiro vertical en cuanto al tiempo de vuelo y el tiempo de subida. Y finalmente, muchachos, este cuerpo, como es lanzado con este ángulo, pues recorre una cierta distancia en el sentido vertical. Esa distancia la simbolizamos con la letra D y la llamamos, generalmente la llamamos el alcance horizontal o la máxima distancia horizontal. Muchas veces se va a referir como el alcance del proyectil. Algunos textos o problemas lo llaman también el rango, pero es simplemente la distancia en dirección horizontal que recorre el cuerpo, que es lanzado con un tiro vertical, desde luego hasta que llega al mismo nivel del que fue lanzado. Puede ser que siga cayendo, pero cuando llega a este nivel alcanza el máximo, tiene el máximo alcance o rango, y lo simbolizamos con la letra D. Y la forma de calcularlo, muchachos, aquí lo tenemos con una cuarta ecuación, que es elevando al cuadrado la velocidad inicial con que se lanza este cuerpo y multiplicada por el seno de 2 veces el ángulo. Aquí dice el seno de 2 teta, a diferencia de lo que dice arriba es el seno cuadrado de teta. Aquí dice el seno de 2 teta. ¿Qué significa? ¿Cómo interpretamos esto, muchachos? Si el ángulo fuera, por ejemplo, de 30 grados, ¿cuál sería esta operación? Seno de 2 teta, ¿el seno de qué sería? ¿Cómo lo podemos interpretar? 30 por 2. 30 por 2, entonces tendríamos que hacer 30 por 2, 30 grados por 2 primero, y eso nos daría 60, y entonces a ese ángulo le vamos a aplicar el seno, y después vamos a multiplicar por la velocidad al cuadrado, y finalmente dividir entre la gravedad. Y de esa manera podemos determinar el alcance, o rango, o la distancia horizontal que recorre este cuerpo en este movimiento de tiro vertical. Entonces, muchachos, pues ahí están estas 4 ecuaciones, junto con las 2 componentes de la velocidad inicial, son las que vamos a utilizar para resolver pues prácticamente cualquier problema de movimiento de tiro parabólico. Ahorita vamos a hacer al menos un ejercicio para ver la aplicación de estas ecuaciones en eso. Pero antes de pasar a eso, muchachos, quiero preguntarles si hay alguna duda, pregunta, comentario, para que pasemos a el ejercicio. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿No hay? No, profe. Bien, gracias. Vamos entonces, muchachos, a la siguiente lámina, en la que tengo ya planteado un problema, pero voy a dejar de compartir un instante, voy a adecuar la presentación para poner ahí las fórmulas, tenerlas a la mano, porque a mí también se me olvidan, así que no se preocupen si de pronto no las recuerdan, van a poderlas consultar en su momento. Sobre todo estas que son un poco más completas, no complejas, sino completas. Entonces, denme un segundo y te las pongo aquí. Muy bien, voy a volver a compartir la presentación, muchachos, para que veamos este ejercicio en el cual me piden que para este movimiento de tiro parabólico, pues hagamos todo lo que está ahí indicado. Me dice el enunciado que es un proyectil disparado con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y una inclinación de 30 grados con respecto al horizontal. Y que con eso determinemos la componente vertical y horizontal de la velocidad, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, la altura máxima que alcanza y el alcance horizontal del proyectil, o sea, prácticamente todo lo que se refiere a este movimiento de tiro parabólico. Y desde luego lo primero que voy a hacer, como en todos los casos,
es trazar, un sistema de referencia representando mi problema y mi movimiento. Y si sé que este es un tiro parabólico, pues lo que sé es que este cuerpo va a tener una trayectoria que es una parábola. Va a formar una parábola con respecto hacia el eje X. Y entonces aquí voy a identificar todos los parámetros que me piden, muchachos. Por ejemplo, me piden esto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo se llama esto? Estoy marcando en amarillo. Altura. Altura máxima, y esa la vamos a representar con la letra H. La máxima con la letra H mayúscula. Luego vamos a marcar, por ejemplo, el tiempo que tardamos en alcanzar esa altura máxima sería este, desde que empieza el movimiento hasta que alcanza la altura máxima. Y esto es el tiempo que llamamos de subida, el primer tiempo. Y luego acá abajo tendríamos durante todo el movimiento, bueno, antes de eso, si este es el recorrido que hace este cuerpo horizontalmente, desde esta posición inicial hasta la posición final, donde llega a al mismo nivel donde fue lanzado, muchachos. ¿Cómo se llama esto? ¿O cómo se simboliza? ¿Alcance? El alcance se llama el alcance y se simboliza simplemente como una letra D, como si fuera la distancia que se recorre de manera horizontal. El alcance, y luego también tendremos, para este alcance, pues tendremos un tiempo correspondiente, que es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo que suponemos con este subíndice B. Y entonces, pues ya tenemos todo nuestros parámetros representados. Lo único que nos hace falta es representar nuestra velocidad inicial y desde luego, pues ahí partir. Nuestra velocidad inicial, a lo mejor como que está muy exagerado, como que no la dibujé bien. Debería ser más chata pero bueno, vamos a suponer que ahí tiene 30 grados y la velocidad inicial con que fue lanzado fue de 20 metros por segundo. Entonces, muchachos, mi primera pregunta dice que calculemos las componentes vertical y horizontal de la velocidad. Recordemos que la componente vertical es una componente de esta velocidad que está sobre el eje X y que llamamos la velocidad inicial en Y. Y la componente vertical es una componente de esta misma velocidad, pero en el eje X sería la componente de la velocidad horizontal. Entonces, muchachos, ¿cómo calculamos esta componente en Y? Por ejemplo, que es igual a esta componente en Y de esta velocidad. ¿Alguien se acuerda? Es como cualquier componente en Y de cualquier vector. ¿Cómo la obtenemos? Con la velocidad inicial, el seno y del ángulo. ¿Por el cual, perdón? La velocidad inicial y el seno del ángulo. Seno del ángulo. Muy bien, gracias, Marisa. El seno del ángulo que llamamos teta. En este caso, la velocidad inicial con que se lanzó este cuerpo es de 20 metros por segundo. Y eso sería multiplicado por el seno del ángulo con que se lanzó, en este caso de 30 grados. Si me llenan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? 0.5. 0.5. Entonces sería 20 metros por segundo por 0.5. Y esto me daría 10. 10. 10 metros por segundo. ¿Qué me dice eso? Bueno, que verticalmente, si en la dirección vertical este cuerpo, este objeto, que no dice que sea, simplemente dice que es un proyectil, se mueve con esa velocidad inicial. Verticalmente se mueve con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Y bueno, la componente en X, muchachos, esta velocidad inicial en X, ¿cómo la calculamos? ¿A qué será igual? La Inicial Ajá. Por al coseno de teta. Bueno, del ángulo. el coseno del ángulo, en este caso son nuevamente 20 metros por segundo, que es la velocidad inicial, por el coseno ahora de 30 grados. El coseno es 0.5.
86. En 3 dígitos, ¿cuánto es? 866. 166. 20 metros por segundo por 8.866. ¿Y eso cuánto me da? 17.32 metros por segundo. Ok, gracias. 17.32 metros por segundo. Muy bien, entonces ahí ya tenemos la componente horizontal y la componente vertical. Estos dos me representan lo que me pregunta el inciso A. Ya calculamos eso. Después me pide que calculemos la velocidad, perdón, el tiempo de subida. Y recordemos que el tiempo de subida es precisamente esta T. Este tiempo de subida lo podemos calcular. Si dividimos la componente en Y de la velocidad, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo, y eso sería la componente en Y de esta velocidad inicial entre la gravedad. Simplemente hacemos esto y podemos obtener el tiempo que tarda en subir con alcanzar la altura, válgame la redundancia, la mayor altura, este cuerpo. Entonces, nuevamente, si multiplicamos los 20 metros por segundo, que es la velocidad inicial con que fue lanzado, por el seno de 30 grados, y con eso encontramos la componente en Y de esta velocidad, y dividimos entre la gravedad, que son 9.8. Con eso podremos encontrar el tiempo que tarda en subir o en alcanzar la altura máxima, muchachos. 20 por el seno de 30, que ya lo calculamos aquí, son 10 metros por segundo. Entre 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 1.020. Perdón, me perdí. 1.0. 0,2 segundos. Segundos. 0.2002. Ok, 1.02 segundos. Los metros se van a eliminar con los metros y estos segundos con el cuadrado. Realmente van a quedar unos segundos que están aquí. Y es 1.02 segundos. Esto me dice que este proyectil que es lanzado con esta velocidad inicial tarda 1.02 segundos en alcanzar esa máxima altura. Sin realizar ninguna operación, muchachos, ¿alguien me puede decir cuánto tarda, cuál es el tiempo de vuelo completo de este cuerpo? Sería de 2.04. Exactamente, el tiempo de vuelo sería el doble exactamente. Sería 2 por 1.02. Y eso me daría 2.04. Esta sería una manera de calcularlo, porque sabemos que simplemente es el doble del tiempo de subida, como lo vimos en el caso del movimiento de tiro vertical. Y si aplicáramos la fórmula, veríamos que tendríamos que calcular 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo y dividir entre la gravedad. Y si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo de arriba, solamente multiplicado por 2. Y esto, pues ya lo veíamos, vamos a decir que son 2.04 segundos. Ese sería el tiempo que este proyectil tarda en viajar. Bueno, está volando y regresa a la misma altura inicial de la que fue lanzado. Cae al piso, si es que fuera el caso, que fue lanzado desde el piso. Es el tiempo que dura en el aire. 2.04 segundos. Ya tenemos con eso el inciso B. Lo que sigue, muchachos. Bueno, el tiempo de subida. Me pide el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Esto es el tiempo de vuelo. Y el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Es estos dos puntos. Profe, ¿B no sería el de arriba, el de 1.02? Sí, precisamente este es B. Aquí puse algo mal. Este no es el tiempo de bajada. Aquí debe ser el tiempo de vuelo.
Lo interesante es determinar aquí el tiempo de vuelo. Este sería el inciso C. El tiempo de vuelo, este mismo que calculamos acá. Finalmente, antes tenemos que determinar la altura máxima que alcanza el proyectil, esta altura H. Y bueno, para eso tenemos allá la ecuación. Vamos a ver cómo la aplicamos. La altura me dice que es el producto de la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo teta. Y dividido entre el doble de la gravedad, 2 veces G. Entonces, si hacemos esto, muchachos, vamos a ver que la velocidad inicial de 20 metros por segundo lo tenemos que elevar al cuadrado. Y tenemos que sacar el seno del ángulo, en este caso 30 grados. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Eso significa seno cuadrado del ángulo. Y entonces dividimos entre 2 por 9.8 metros por segundo. Muchachos, ¿cuánto es 20 metros por segundo al cuadrado? 400. 2 metros 400. cuadrados segundos cuadrados. 200 metros por segundo cuadrado, ¿ok? Entonces, vayan dejando su participación en el chat, por favor, ya se va a acabar la sesión. El día de mañana terminamos de hacer este ejercicio y realizaremos otros más. El seno de 30, muchachos, 0.5, ¿no? Y esto va al cuadrado. Ajá. Va dividido entre 19.6. Y entonces son 400.5 por 0.5 me da 0.25 por 400. Me da 100. ¿Cuánto me da? Sí, lo siento. 100 metros cuadrados por segundos cuadrados. Muchachos, se acabó la sesión. Nos vemos el